Hola nuevamente. En este segundo y último video para esta semana trataremos el diseño de planeamiento didáctico para una clase de español como segunda lengua. Quiero empezar indicándoles que si bien esto es pues una perspectiva de cómo podemos diseñar un planeamiento para una clase de L, pues ustedes también pueden hacer uso de su vasta experiencia como docentes y pueden proponer un diseño de planeamiento a partir de esta. A continuación les iré mostrando una forma o una plantilla que podrían trabajar. Les repito, es una propuesta para ustedes. A las escuelas les gusta saber quién es el profesor, la fecha en que está diseñado el planeamiento, los nombres de los estudiantes y el nivel que van a impartir. Además, se debe incluir el tema para la sesión y los objetivos, tanto el objetivo comunicativo como el objetivo gramatical y el cultural. Puede haber uno o varios objetivos comunicativos, gramaticales y culturales para una sesión de 4 horas de clase durante, pues es por 20 horas en total y son 4 horas diarias, ¿verdad? Aunque hay programas de estudio que ofrecen 5 horas diarias, 6 horas diarias y hay personas que toman a veces hasta 8 horas privadas. Eso es una excepción, pero puede suceder. Entonces los objetivos van a variar dependiendo de la cantidad de estudiantes y de horas diarias que tengan. Otro detalle importante, en las escuelas de español, muchísimos programas, pues lo que tienen es máximo 6 estudiantes por aula. Entonces, el logro o el cumplimiento de objetivos es más obvio o más evidente cuando hay menos estudiantes muchísimas veces, aunque no solamente la cantidad de estudiantes afecta a la hora de plantear y cumplir objetivos. Ahora bien, esto es una forma de presentar el planeamiento, el plan de la clase. Tenemos el contenido, situaciones de aprendizaje, yo agregué recursos, tiempo y evaluación. Como vemos, pues tenemos acá todos los elementos elementos básicos que conforman el planeamiento didáctico. Y finalmente, tenemos aquí el espacio para escribir la tarea. Esto es, como les dije, una posibilidad, es una propuesta por si ustedes lo quieren trabajar de esta manera. Ahora bien, vamos a ver lo que en capacitación internacional, lo que muchos expertos en segunda lengua llaman los pasos para alcanzar la fluidez y tiene que ver con la teoría lingüística y lo que los expertos llaman las estrategias para que los estudiantes aprendan una segunda lengua. Lo primero que ellos plantean es que se diagnostique. Todo esto lo vamos a ver en detalle en el video. Después, que haya un calentamiento, además que haya presentación de información necesaria, es decir, un input comprensible. Después, presentar la gramática y el vocabulario necesario para completar la función comunicativa. Además, que se den las actividades, ya sea estructurada, semiestructurada y abierta. Y finalmente, que haya evaluación. Veremos cada una de estas en los próximos minutos. Primeramente, ¿qué vamos a entender por diagnosticar? Pues diagnosticamos qué saben los estudiantes sobre la temática y cuál es el conocimiento previo que presentan. El diagnóstico es una de las funciones básicas de la evaluación y es sumamente importante hacerlo en las clases de español como segunda lengua. Como punto 2 tenemos el calentamiento, que lo vamos a definir como la motivación al tema que se va a trabajar o que se va a desarrollar durante ese día. Es importante que se caracteriza por ser una actividad breve. Por ejemplo, una pregunta que se les haga a los estudiantes, se les presenta una lámina con alguna imagen relacionada a la temática del día, que les dé a los estudiantes una pista sobre el tema que van a estudiar. El calentamiento debemos entenderlo como
esa introducción suavecita, esa actividad breve a la temática que van a estudiar sin necesidad de meterse a profundidad en la temática. Y además los expertos consideran que un tiempo de 10 minutos es adecuado para realizar un calentamiento. Como tercer paso, en el planeamiento, plantean que se trabaje con la información requerida. Entonces, ¿qué debe contener la información requerida? Pues debe presentar una función comunicativa, es decir, si van a hablar sobre rutinas, entonces que el texto auditivo, la lectura, el diálogo que se les presenta a los estudiantes trate sobre las actividades diarias, la agenda, actividades cotidianas. Además, se debe usar ese input comprensible, ¿verdad? Que les estaba diciendo que puede ser una lectura, un diálogo o un texto auditivo. Y dentro de este input comprensible se debe incluir obviamente el tema, digamos las actividades diarias, la función, hablar sobre actividades cotidianas y el contenido gramatical que se va a estudiar. Es decir, si estamos hablando sobre actividades cotidianas, el objetivo es comunicar o expresar actividades y rutinas. Entonces, la gramática sería, por ejemplo, verbos reflexivos y verbos regulares e irregulares en presente. Entonces, todo eso debe estar porque corresponde al input comprensible. Ahora bien, como punto 4 tenemos presentar la gramática y vamos a tener un sí y un no. Vean qué interesante. Presentar la gramática, entonces, ¿qué sí hace el docente? Pregunta, ¿qué saben los estudiantes de la gramática? Escucha, ¿qué es lo que los estudiantes tienen que decir sobre la gramática que se va a estudiar o que están estudiando? Y el profesor puede complementar o explicar, además, sobre la gramática que los estudiantes podrían saber. Esto es como el ideal, por decirlo así, ¿verdad? Esto sería el ideal en una clase, ¿verdad? Preguntar, escuchar y después explicar. Ahora, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Pues, primero explicar, después preguntar si entendieron y además escuchar la respuesta de que si entendieron o no. Entonces, tenemos un sí y un no. Como les digo, esto es muy ideal. Yo muchísimas veces lo hago y pues me funciona bien, ¿verdad? Sobre todo porque cuando tenemos estudiantes que han estudiado por 10 años, 15 años español como segunda lengua, pues traen un conocimiento, un bagaje importante y entonces es importante que también ellos demuestren lo que saben. Ahora, importante no permitirles que se apropien de la clase, eso es muy, muy importante. Tipos de actividades, ya lo vimos anteriormente. Vamos nada más a refrescarlo, pues tenemos actividades precomunicativas que pueden ser estructuradas o semiestructuradas y tenemos actividades comunicativas que pueden ser funcionales, de comunicación o actividades abiertas o de interacción social. En general, ¿qué sucede? Dependiendo del nivel, como les dije anteriormente en el video, dependiendo del nivel en el que estén los estudiantes, pues podríamos eliminar actividad estructurada y podríamos hacer una o dos actividades semiestructuradas y pasar a muchas actividades abiertas. Pero si es un nivel más básico, pues entonces la actividad estructurada puede ser muy buena. Tendríamos actividades semiestructuradas, funcionales de comunicación y también abiertas. Esto va a variar, depende de la habilidad de comunicación también que tengan los estudiantes y su nivel. Y finalmente, ¿cómo vamos a entender la evaluación desde este punto de vista? Pues la vamos a entender de muchas maneras. Puede ser una evaluación sumativa o formativa. Nosotros en segunda lengua trabajamos mucho con la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque vamos recolectando información durante la semana y le damos esa realimentación al estudiante e incluso le decimos estrategias, ¿verdad? Haga esto, no haga esto, diga esto, aprendas esto de memoria, ¿verdad? Aunque muchos podrían tener interés en recibir una nota, pues pueden después trasladar esa calificación que la escuela de idiomas le da
a su universidad para ganar créditos o pueden meterlo en carrera docente en el municipio donde trabajan y donde dan su labor docente en los Estados Unidos o en Canadá. Eso me ha sucedido a mí. Además, la evaluación es sugerido nada más incorporarla a la actividad abierta. ¿Por qué? Porque muchas veces la actividad estructurada y semiestructurada pues está en proceso y el estudiante está aprendiendo una estructura nueva y podría cometer errores. Ahora, en la actividad abierta no significa que no cometa errores, puede cometer muchos, pero le da posibilidades al estudiante la actividad abierta para demostrar que sabe de forma más amplia. Y como les dije anteriormente, pues deben recibir realimentación los estudiantes de su proceso. Ahora bien, como les dije al principio, pues esto es una propuesta, algo que yo he trabajado por muchos años y es una manera en la que yo les enseño a los profesores, tanto del programa con el TEC, como de la escuela y de otras instituciones que me han pedido asesoría en algún momento, de cómo podemos planificar una clase de español como segunda lengua. Toda la experiencia, toda la información y el conocimiento que ustedes tengan como docentes, deben volcarlo al planeamiento didáctico para lograr que una clase de español como segunda lengua sea exitosa. Y recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dirigirse al foro de dudas académicas que se encuentra en la plataforma del TEC Digital. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche y también madrugada.